Lo que van a escuchar el día de hoy con la doctora Marisol tiene muchas su especialidad, tiene un máster también en dermatología y pues, orgullosamente es mi hija. Espero que les agrade la plática y como todo lo que yo les enseño, todo es fácil teniendo la herramienta necesaria. Si un albañil es muy bueno, que no tiene mucha nivel ni la mezcladora, pues no va a ser una herramienta. Así pasa. Tenemos que tener las herramientas necesarias para hacer buenos estudios. Y en lo que abre, ahí está el famosísimo árbol del Tuyo. Yo los invito a Oaxaca para que conozcan una más el árbol del Tuyo. Van a tener la oportunidad el 28, 29 y 30 de mayo de conocer a profesores extranjeros. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Marisol Veraz Martínez, que nos va a hablar del ultrasonido del cliente. La especialidad se llama ecocutánea. Bienvenidos. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. El ultrasonido dermatológico se ha convertido en una herramienta ya diagnóstica cada vez más utilizada en las enfermedades cutáneas. Muchas veces solamente pensamos en lesiones benignas y malignas, pero ahorita ya gracias a los fillers, que son rellenos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, ha tenido un poquito más de auge porque la medicina estética pues obviamente ha tomado mucho auge últimamente con rellenos, no nada más faciales, sino también corporales. Actualmente hay ADN de salmón, por ejemplo, que muchos lo manejan como si fuera el esperma de salmón, lo han manejado así. Entonces hay gente que no es diestra, vamos a llamarlo así, para la aplicación de ciertos productos que se pueden encapsular. Si nosotros no sabemos cómo aplicar algún producto, se puede encapsular y pues obviamente el ultrasonido es una buena herramienta para las personas que están aprendiendo la aplicación de botox, de ácido hialurónico, de colágeno. Y entonces, pues lo más importante es saber todo lo que es relacionado a la anatomía de la boca. ¿Para qué? Para revisar no nada más los rellenos, sino patologías como la psoriasis, como las dermatitis. Entonces vamos a entrar de lleno. Desde 1951 fueron los primeros indicios de Meyer y colaboradores para la utilización de ondas sonoras en la dermatología. Ya en el año 2004 se utilizó el ultrasonido dermatológico con transductores de alta frecuencia y equipos multicanales con Doppler Pulse. La ventaja de estos equipos es que poseen un adecuado balance entre la resolución y la penetración, lo que nos va a permitir visualizar alta definición de planos cutáneos, obviamente superficiales, medios y profundos. También es importante que el Doppler Pulse y el análisis espectral vamos a poder observar diámetro, localización, flujos en tiempo real para lesiones ahora sí peri y postlesionales. Desafortunadamente las limitaciones actuales pues, son equipos de alta frecuencia que miden menor a 1 milímetro, obviamente la ubicación tanto de la epidermis, obviamente la detección de pigmentos, por ejemplo, para un tipo de manchas es un poquito más complicada. Además, tenemos la posibilidad de poder hacer revisiones de patologías por vista extendida, 3D y estructuras, obviamente, que nosotros podamos darle seguimientos. El ultrasonido en dermatología pues, es una técnica no invasiva, evaluación en tiempo real, alta resolución superficial, pero siempre es importante que es complemento al diagnóstico clínico. A diferencia de otras especialidades, en dermatología pues, se ha buscado prácticamente esa correlación de la clínica con el ultrasonido para poder hacer toda la revisión estructural que nosotros podemos ver, obviamente a simple vista, pero también corroborado por ecografía. Las ventajas del ultrasonido cutáneo es que es un método seguro, sin una presión ionizante, tiene una evaluación dinámica y además es repetible. Eso hace que las características sean herramientas esenciales para el seguimiento de enfermedades cutáneas
y sobre todo para hacer evaluaciones de tratamiento oportuno. ¿Cuáles son las limitaciones? Operador dependiente, no es tan difícil hacer ultrasonido de piel, lo importante es saber anatomía de piel y eso nos va a dar la pauta para poder hacer un buen diagnóstico. Obviamente también es importante, más adelante veremos los tipos de transductores que queremos utilizar, también obviamente la dificultad de lesiones epidérmicas superficiales, pero gracias a las bolsas de acoplamiento, y los que no puedan contar con bolsas de acoplamiento, podemos ocupar una gran cantidad de gel que realmente ayuda mucho como para poder evaluar lesiones superficiales. Requiere correlación clínica, eso es muy importante. Más adelante vamos a ver el ABCDE de las lesiones dermatológicas y ahí vamos a poder ver que son de las lesiones de las más frecuentes que podemos encontrar. Pero también desafortunadamente no detecta pigmento, excepto en el melanoma maligno, porque tenemos pigmento, pero sí tiene vascularidad y desafortunadamente las metástasis. El ultrasonido de alta frecuencia pues tiene que ser mayor de 10 MHz con muy buena resolución, menor penetración, resolución microscópica, visualización detallada y obviamente los transductores lineales. ¿Por qué? Porque la piel es un órgano superficial, por eso gracias al uso de altas frecuencias tenemos una imagen más detallada. También vamos a poder observar nuestra arquitectura, estructuras anexiales de piel, por ejemplo, obviamente uñas, que son de las más frecuentes, y gracias a esto vamos a tener un poco más de precisión para llegar a dar un mejor diagnóstico. Bien, como les comentaba yo, el gel o la almohadilla de acoplamiento, como podemos ver aquí, estas almohadillas de acoplamiento no son caras, desafortunadamente, si no se tiene un buen cuidado, se deforman y eso pues hace que también nos limite a ver la imagen. Siempre hay que tenerlas hidratadas, ese es un tip que yo les doy, las hidratamos con el mismo, no sé si puedo hacer un comercial aquí con el ingeniero Carlos, vende los sprays desinfectantes. Entonces lo primero que tienes que hacer es limpiar bien a la aplicación, aplicas, haces tu estudio y después las limpias y vuelves a ponerle en el recipiente un poquito de spray, aplicas, pones tu almohadilla de acoplamiento y la cierras. Y eso lo hacen con cada paciente y dura mucho más. Si dejan que la almohadilla de acoplamiento se seque, se deforma y ya no sirve. Bien, y entonces, aparte de que las almohadillas de acoplamiento evitan la deformación, mejoran obviamente la resolución proximal y aumentan la axial, y además nos van a ayudar para mejorar todas las interfaces de la epidermis, dermis y epidermis. El gel, como les comentaba, si no podemos tener la almohadilla de acoplamiento, aproximadamente una almohadilla de acoplamiento está entre 1,800 y 2,000 pesos. La gente que se va a dedicar a piel, pues sí se la aconsejo que compren. Nosotros allá en la universidad, ahí estoy viendo a mis alumnas, cuando tenemos, sí o no tenemos nuestra almohadilla de acoplamiento. Pero, cuando les decía yo los tips a ellas, bueno, a ellos en general, que lo podemos hacer así como vemos acá. Les voy a poner un video en este momento. Y entonces lo que nosotros hacemos es poner una gran cantidad de gel y tiene que ser una presión muy superficial para no deformar el plano. Vamos a verlo en la imagen. Cuando no se puede hacer, cuando realmente todavía nos cuesta un poquito más de trabajo, con una bolsa Ziploc metemos una gran cantidad de gel y nos ayuda como mascarilla como almohadilla de acoplamiento también. Y entonces, miren, es muy superficial, es un toque muy superficial, por ejemplo. Y entonces vean, aquí el ejemplo se los puse para que vean la imagen, cómo se ve el ultrasonido. Hay que tener mucho cuidado, por eso les decía que hacerlo muy superficial, porque si podemos ver cómo se ven ahí pequeños artefactos, obviamente, del gel. Vamos a hablar de las capas de la piel, pues obviamente es importante conocer toda la anatomía de la piel. Específicamente empezamos con la más superficial, que es la epidermis, sigue la dermis. Aquí en la dermis es muy importante que ustedes sepan cuál es la dermis superficial, la dermis papilar, que es
de superficial papilar, la media y pues la interna. Y también es importante ver qué tipo de patología tenemos. Por ejemplo, aquí vemos un quiste, ¿no?, que está abarcando epidermis, dermis, como lo podemos ver, y aquí vean por ecografía como lo podemos ver. Y entonces es importante también, para poder hacer un buen diagnóstico, qué tipo de lesiones es sólida, si es quística, el tamaño, la forma, y lo más importante para nosotros, que es el comportamiento de la onda sonora. Vamos a hablar rápidamente de la anatomía ecográfica. Entonces, la epidermis, pues obviamente es una línea brillante que además va a representar prácticamente la reflexión del ultrasonido y se va a ver como una línea ecogénica. Vean, aquí está, una línea ecogénica que va a ser la que va a hacer la interfase de epidermis y gel. La dermis, vamos a ver que es la de mayor densidad, la ecogenicidad, pues obviamente porque tiene mayor tejido conectivo, y vamos a ver como una banda hiperecogénica. Tenemos la hipodermis también, que es una grasa subcutánea gruesa, va a depender obviamente de cada paciente, y además esta grasa hace que el paso del ultrasonido tenga menor reflexión, por lo tanto lo vamos a ver con una imagen hipocogénica con centros lineales ecogénicos, la fascia muscular, que es una imagen lineal ecogénica, y el músculo, que ya es una imagen hipocórica, como ya la conocemos. Podemos hacer también ultrasonido de uña. Actualmente el ultrasonido de uña sí lo podemos hacer. Acuérdense, siempre tenemos que tener muy en cuenta nuestros dos planos, vamos a llamarlo así. Acuérdense, es importante conocer la anatomía de la piel, ¿no?, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver el borde libre, que nosotros vamos a conocer como uña. Tenemos prácticamente aquí, por ejemplo, la falange, la raíz prácticamente, y nosotros pues lo vamos a ver aquí. Vemos nuestra falange distal, la matriz unguial, el lecho unguial prácticamente lo podemos ver en nuestras dos, en longitudinal y en transversal, para poder hacer que esta unidad, por ejemplo, tenga características específicas. Vamos a ver que las placas dorsales y ventrales son líneas, como podemos ver, hiperecogénicas, separadas, vean, por una banda hipoecoica, como podemos ver aquí, y esta sería una imagen de una uña normal. Que una vez que nosotros sepamos uña normal, va a ser mucho más fácil dar diagnósticos. La evaluación de las lesiones en el caso de la ecografía, acuérdense, vamos a ver el tamaño, la forma, los márgenes, la ecogenicidad, la vascularización y el comportamiento con la onda sonora. Pero no vamos a dejar al lado lo que habíamos platicado, que tenemos que hacer esa correlación siempre con la clínica. ¿Cómo vamos a hacer la correlación con la clínica? Por medio del ABCDE de lesiones. Actualmente se habla de ABCDE de melanoma o lesiones malignas. La Organización Mundial de la Salud en el 2024 ya aprobó el ABCDE para lesiones dermatológicas, no nada más para cáncer de piel. Entonces, hablando de esto, vamos a ver que en una lesión que nosotros observemos para probable benignidad es simétrico, con bordes lisos, homogéneo, un solo color, menor de 1 centímetro, y evolución es de mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la lesión pasa meses y sigue igual. Cuando nosotros hablamos de lesiones con probable malignidad, vamos a tener que es asimétrica, con bordes no lisos o bordes irregulares, heterogéneo, muchos colores, más de 2 a veces. Obviamente, ahí también podríamos hablar de la vascularidad tan importante que se tiene, menor de 1 centímetro, y los cambios tanto en color, forma y la evolución es muy rápida. Y aquí, por ejemplo, podemos observar dos imágenes diferentes en el mismo plano, que por ejemplo, podemos ver aquí
que la estructura es un borde regular, por ejemplo, asimétrico, simétrico, y aquí también es un borde regular, pero también es simétrico, nada más que la vascularidad. Vean la importancia que tiene cuando aplicamos un protocolo, tiene vascularidad tanto periférica como central, a diferencia de esta que no tenemos vascularidad. Nuestras herramientas para poder hacer un buen ultrasonido de piel: el Doppler color, el Doppler de poder, la elastografía y la vista extendida. El Doppler color, pues obviamente nos indica el aumento de la disminución de la vascularidad, y esto pues que nos va a dar que las lesiones sean con tendencia a la benignidad o a la malignidad, y sobre todo podemos medir los índices de resistencia de pulsatilidad, y esto nos va a ayudar para ver qué tipo de lesiones. La elastografía, aquí la ocupamos. La elastografía prácticamente es un sistema cualitativo que se empezó a utilizar para mama. Actualmente podemos ocupar la elastografía para lesiones de tejidos blandos y también para piel. Tenemos la clasificación de Bueno, también conocida como la escala de Suba o score de Bueno, donde hablamos de la evaluación de la consistencia de los tejidos, el grado de compresibilidad, las lesiones malignas que generalmente van a tener mayor dureza y una menor elasticidad. Nuestra clasificación, como podemos ver aquí, las lesiones se van a deformar, similar a los tejidos contiguos. Vamos a ver aquí que la elastografía es prácticamente homogénea. Cuando ya tenemos tres colores, puede ser un artefacto típico, por ejemplo, un quiste, como podemos ver aquí. Ya la lesión se va a deformar no homogéneamente. El centro de la lesión, pues obviamente va a tener tejidos contiguos. Cuando toda la lesión se deforma a los tejidos contiguos, y cuando toda la lesión tiene una deformidad menos. Normalmente la clasificación de 1, pues clasificación de Bueno tipo 1 es benigno, el 2 probablemente benigno, el 3 es indeterminado porque hay zona de dureza, pero también hay zona de elasticidad. Ya el Bueno 4 tenemos sospecha de malignidad porque la lesión va a presentar un tamaño mayor prácticamente. El 5 es altamente sospechoso de malignidad porque la lesión es mayormente dura en toda la lesión. Bien. La vista panorámica nos sirve sobre todo para pacientes que tienen lesiones grandes y para poder hacer una medición. Y cuando no, hay que usar el panoramic view. Las medidas obviamente nos van a dar las ondas, no son medibles como tal, pero sí podemos hacer que veamos la lesión un poquito mejor. Las aplicaciones en ultrasonido cutáneo no nada más son para lesiones benignas y malignas, también para lesiones inflamatorias, uñas y en dermatología estética. Vamos a hablar rápidamente de las lesiones benignas. ¿Qué características tienen? Pues obviamente tamaño pequeño, homogéneo, bordes bien definidos, refuerzo acústico posterior. Pero recuerden que también es importante la biopsia con la boca gruesa, ecodirigida, para establecer la naturaleza de la lesión. También es importante que sepan que el ultrasonido no va a... El gol estándar es la biopsia. Entonces es importante recordar que no podemos dejar la biopsia como hablar, ¿no? Ese es nuestro diagnóstico preciso, pero el ultrasonido nos puede ayudar para, ahora sí que marcar entre un benigno y un maligno. Eso sí es importante. Las lesiones que vamos a revisar para lesiones benignas es forunculosis, quiste elipsoide, abscesos, dermatofibromas, quistes de inclusión, lipomas, pilocarnosomas y cuerpos extraños. Normalmente las lesiones benignas presentan un aspecto característico y vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Rápidamente, la forunculosis, como podemos ver aquí, tenemos la piel, tenemos nuestra bolsa de acoplamiento, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Es ovoidea, hipoecoica, como podemos ver de bordes regulares. Además, no tiene ecos internos, aquí lo ocupamos con una bolsa de acoplamiento. Tenemos el lipoma, que tiene una ecogenicidad heterogénea,
Vean la elasticidad, es mucho más elástico al aplicarle lo que es la elastografía y suelen ser avasculares. El quiste epidérmico también pues, tiene una endogenicidad anecoica o hipoecoica, tiene material en su interior, puede haber vascularidad inflamatoria, no siempre, y tiene refuerzo acústico posterior. Me voy un poquito más rápido para ver los casos clínicos. El quiste de inclusión no roto también va a tener una imagen doblada mal definida, y al aplicar el Doppler color no va a tener vascularidad. A veces tiene la zona periférica, pero no siempre. A diferencia del pilomatrixoma, que vemos son los hipocogénicos bien definidos, normalmente tiene vascularidad tanto periférica como central. El hemangioma tiene una hemogenicidad de una lesión sólida muy vascularizada, redondeada, como podemos ver. El dermatofibroma es también de hemogenicidad abigarrada, lobular, circunscrita, pero tiene escasa vascularidad. Como podemos ver aquí, miren en la imagen, en la elastografía tiene un vuelo 1-2. El quiste mixoide también es una lesión anecoica, quística, de bordes bien definidos y no tiene contenido en su interior. Los abscesos también van a ser por lesiones hipocoicas o hiperecoicas, como podemos ver aquí. Tenemos irregularidades. Los cuerpos extraños también vamos a tener que son imágenes ecogénicas con o sin sombra posterior. Aquí el tejido que lo rodea pues puede ser por una reacción inflamatoria o preinflamatoria. Puede también tener ahora sí que fragmentos, en el caso de los metales, hipocoicos o con sombra. Cuando sospechar de malignidad, con lesiones mayores de 5 centímetros, márgenes infiltrantes, crecimiento muy rápido y obviamente el Doppler color pues aumentar, tanto vascular, tanto central como periférico. Menos del 1% de las lesiones ecográficas pues van a tener lesiones subdérmicas malignas. Normalmente los tumores que vamos a tener más en cuenta son el carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma. Para hablar rápidamente de las lesiones malignas, pues obviamente son múltiples tamaños, pueden o no tener contenido, bordes mal definidos, aumento de la vascularidad tanto periférica y central. Vamos a hablar del queratocantoma, carcinoma vasocelular, espino celular, melanoma maligno, metástasis de melanoma y el sarcoma. Lo estoy haciendo un poquito rápido, doctores, porque quiero pasar a los casos clínicos, si no, no me va a dar tiempo. Y entonces, como podemos ver aquí, el queratocantoma es avascular, son márgenes bien definidos ovalados. Tenemos que el carcinoma vasocelular son lesiones hipocogénicas, como podemos ver aquí, obviamente tamaño pequeño, pero en el Doppler color y en vasos adyacentes pues vamos a tener que tiene una vascularidad importante. El carcinoma espinocelular también, como podemos ver aquí, es hipocogénico, vean, de bordes mal definidos, que además infiltra vasos subyacentes, como podemos ver aquí. Además, los índices de resistencia y pulsabilidad son mayores a 1. El melanoma maligno habíamos platicado que es, desafortunadamente, cuando ya llegan los melanomas, es porque ya hay metástasis. Entonces vemos la vascularidad importante con bolsa de acoplamiento, porque si lo hacemos con puro transductor no podemos ver pigmento. Las metástasis de melanoma, vean, son imágenes hipocogénicas, obviamente con mucha vascularidad, y vean, desafortunadamente ya a tejidos vecinos. El sarcoma de Kaposi también, vemos lesiones hipocogénicas ovaladas muy vascularizadas, como podemos ver aquí en la imagen, con gel o bolsa de acoplamiento. Ya vamos a hablar rápidamente de enfermedades inflamatorias. Después la psoriasis y la dermatitis. Desafortunadamente la psoriasis es una enfermedad autoinmune y lo que causa, vean, es un engrosamiento cutáneo que también se ve en ganglios nucleares. Vemos aquí la imagen. Aquí está en el video, vean cómo se ve toda la psoriasis, todas las capas de la epidermis o los estratos epidérmicos se pliegan, se juntan, por lo tanto se hace aquí que se plieguen y se junten.
Voy a quitar el señalador para que vean en el video cómo es toda la epidermis y dermis está plegada prácticamente la epidermis a la dermis. Se ve como esa imagen porque todos los estratos se juntan. En la dermatitis vamos a tener también bandas, miren, hipocoicas, además inflamación y no hay vascularidad. En la dermatología estética vamos a hablar de los fillers, que son rellenos dérmicos prácticamente para dar volumen, suavizar líneas de expresión. Normalmente el ácido hialurónico, como sabemos todos, el ácido hialurónico nuestro cuerpo lo produce normalmente hasta los 25 años. Tristemente, después de los 25 años hay que absorberlo de todas las maneras posibles. Y una de ellas pues, es en forma de rellenos, los colágenos ionizados, etc. Y entonces nos sirve también para la evaluación de fillers, que los fillers pues, son rellenos dérmicos. Y entonces tenemos, por ejemplo, un filler de labios en una paciente de 70 años. Quiero que vean el labio de la paciente y después de la aplicación de fillers. ¿Por qué es importante? Acuérdense que la aplicación de fillers no nada más debe ser de hecho por una persona experta, una persona pues que sepa anatomía. Yo no lo pongo que lo haga cualquier persona siempre y cuando sepa lo que va a hacer, porque tenemos, acuérdense, las arterias faciales, las arterias de labios superiores, inferiores, y si no tenemos cuidado vamos a tener alguna complicación. Entonces, si podemos ver aquí en el video, vean cómo dejamos toda la arteria libre prácticamente, y vean aquí cuando aplicamos bien el filler se nota esta banda que vamos a llamar, es una banda hipocoica, que es lo que hace que veamos que se haga esa buena separación para que no se encapsule, porque sí se puede encapsular si hacemos mala técnica. Vamos rápidamente a hablar de casos clínicos porque me quedan 5 minutos. Y empezaremos con un caso clínico de un masculino de 11 años, el cual llega a consulta por una lesión elevada, sin dolor a la palpación. La mamá pensaba que era un acné que se le encapsuló. Y entonces vemos aquí la lesión, como nosotros podemos ver. Vemos la epidermis, vemos la dermis y desafortunadamente llega hasta la dermis profunda. Aplicamos, vean, dermis papilar y la reticular. Aplicamos color, no hay vascularidad, y entonces podemos quitar en el consultorio, obviamente previa asepsia y antisepsia y anestesia local. Es largo el video, pero lo hicimos, lo compactamos para traerles lo más importante para que vean la extracción. Y entonces este caso clínico es un paciente, como lo conocemos como un quiste sebáceo o un lobanillo. ¿Sale? Entonces ahí empezamos a ver cómo sale el quiste sebáceo. Importante, doctores, que cuando retiremos el quiste sebáceo tenemos que quitar la cápsula. Si no se quita la cápsula, doctores, desafortunadamente vuelve a llenarse en unos años. ¿Sale? Entonces quitamos, vean, aparentemente se veía pequeño, ¿sí? Pero sí tenía bastante contenido. Entonces eso, al estar a nivel dérmico, nunca va a salir por el primer. Bien, y pues obviamente vemos aquí, pusimos 2 puntos y se acabó el problema del lobanillo. A diferencia de este caso clínico de una paciente de 79 años, en la cual pues presenta una lesión prácticamente a nivel de lo que es nariz y mejilla fluctuante y además ya erosionada. Aplicamos doble color y vemos que tiene vascularidad central y periférica. Además, vean los vasos caóticos irregulares, también no tienen un patrón específico. Vemos también la misma imagen con vascularidad ya a vecinos, a tejido vecino. Vemos, vean la elasticidad, la dureza que ya tiene en la imagen. Aquí está. Y entonces, cuando podemos ver aquí, al aplicarle la elastografía, vemos cómo se ven las imágenes con mayor dureza en el interior. Obviamente que nos da una imagen con tendencia a la malignidad.
por la misma dureza de la lesión. Índices de resistencia y pulsatividad de 0.8 y de 5.3. Y el diagnóstico histopatológico, obviamente, es un carcinoma de células escamosas. Rápidamente nos vamos a otro caso clínico, femenino de un año, 6 meses de edad, la cual consulta por presentar una lesión en mejilla rojiza después de la aplicación de una crema, que la crema que nos decía la mamá que era una maravilla, porque esta chiquita tenía ya antecedentes de haberle aplicado la crema hacía 3 meses. El nombre de nuestra maravillosa crema es Barbicil, clotrimazol, betametasona y gentamicina. Es importante, es un comercial, si quieren verlo así. La FDA la había desaprobado hasta el año pasado. Desafortunadamente, hoy vuelven hace unos meses volvieron a reactivar la sustancia. Entonces, importante nunca en niños corticoides, por favor, no nada más por el síndrome de Cushing. Le decía una mamá, pero es crema, pero es absorción. Es que hay que explicar eso a los familiares, empieza por absorción. Y entonces a esta chiquilla ya la tenían multitratada, le ponían la betametasona, el clotrimazol y la gentamicina y mejoraba. Desafortunadamente, después de mucho tiempo, de 3 meses con la misma crema, ya no mejoraba con nada. Y entonces, pues obviamente, hicimos nuestro ultrasonido, vean la epidermis y vean la regularidad, toda la inflamación a nivel dérmico que existe, vean el pliegue que se hace, porque pues obviamente hay un engrosamiento dérmico por el edema y esta ecogenicidad heterogénea que se ve aquí es porque la niña obviamente tenía exceso de rascar. Y entonces aplicamos un tratamiento y vean, después prácticamente de 10 días después del tratamiento, la mejoría de la niña. Vean, obviamente hay inflamación, no es tan importante como la inflamación de 10 días posteriores, pero obviamente con el paso del tiempo va mejorando. Porque tiene una inflamación previa de hace 3 meses. Y esto es muy importante explicarle a los papás. Femenino de 27 años, voy a ventanearla, mi querida prima que fue con la chica de las uñas a que le pusiera un filler para mejorar todo lo que es mejillas. Y entonces empieza ella con una lesión de mejilla violácea, 30 días de evolución para un relleno. Vemos la imagen y entonces vean aquí la infiltración que se hace ya hasta músculo, no nada más epidermis, por eso les puse el video. Vean hasta dónde ya tiene el relleno mal colocado, obviamente. Aplicamos Doppler, no hay vascularidad, pero vean, ¿no?, la infiltración que se hace. La vemos, vean, posterior al tratamiento con hialuronidasa. Ella me comentaba que le pusieron casi un filler de ácido hialurónico. Si hubiera sido un filler de ácido hialurónico puro, con la hialuronidasa se le hubiera quitado al 100%. Por lo tanto, no fue un ácido hialurónico puro. Puede haber sido con colágeno o con algún otro tipo de relleno. Vean de la imagen anterior, vean nuestra imagen ahora ya más encapsulada después de la aplicación con hialuronidasa, pero esta paciente hay que retirarla. Hay que esperar a que pase un poco más de tiempo para que esté bien compactado y poder retirarlo. O sea, le va a quedar una cicatriz residual. Y entonces tenemos para uña femenino de 32 años por lesión de 6 meses de uña, sin sintomatología acompañante. Y vamos a ver cómo se ve la uña. Miren, se ve gruesa, se ve con una deformación y todos podrían pensar que era una micosis. La paciente ya tenía mucho tiempo con una micosis sin mejoría. Pues no era una micosis. ¿Qué creen que era? Era una verruga ungueal. Por lo tanto, a la paciente con un antimicótico nunca se le iba a quitar, por más tiempo que estuvo tanto tomado como tópico. Y vean la inflamación también hipoecoica de la placa ungueal. Además hay pérdida, vean, como podemos ver ahí en la imagen. Obviamente, vemos la imagen después del tratamiento. Vean la mejoría y vean obviamente la imagen que se ve ya muchísimo
menos hipoecoica, además no hay tanta inflamación, y obviamente la recuperación del paciente después de 3 meses. Femenino de 32 años, la cual se aplica colágeno en labios. Estoy segura que es colágeno. Ella decía que era ácido hialurónico. No, el ácido hialurónico no se encapsula, pues el colágeno sí. Se ve precioso 6 meses, después de 6 meses ya no. Entonces la paciente, vean, ¿no? La arteria, vamos a ver, el video lo tengo más adelante. Y entonces vean la deformidad del colágeno que se hizo cápsula en 3. Como podemos ver aquí en la imagen, hay pérdida, vean, por completo del labio. Incluso vemos estas imágenes. No está mi puntero, perdón. Entonces tenemos aquí estas lagunas anecoicas que tenemos, mal puesto el relleno. Vean aquí cómo se ve la laguna prácticamente del relleno mal colocado. Aquí la de en medio. Tenemos la arteria también, que si se dan cuenta, aquí hasta se hace más pequeño porque seguramente ahí fue donde pusieron, que es esta parte de acá, donde pusieron más, un poquito más prácticamente de colágeno. Vemos aquí las lagunas también. Y aquí tenemos el video. Perdón. Listo. Y aquí, como podemos ver, vean la arteria, vean aquí todo el contenido que está aquí, ni siquiera se puede mover el labio. Vean la arteria cómo está prácticamente deformada por el tipo de colágeno que le aplicaron a la paciente. Vean, aquí están encapsulados, no tienen ni movimiento prácticamente el labio. A diferencia de una aplicación de su servidor, vemos aquí completamente libre la arteria y además vemos aquí todo el ácido hialurónico bien colocado. Perdón. Entonces es importante, doctores, que sepan cómo aplicar para que sea un poquito más fácil prácticamente, sin evitar, mejor dicho, la deformación que se pueda hacer. Ya para concluir, me pasó un poquitito de tiempo, pues obviamente es de gran utilidad la ecografía en tumores cutáneos, en lesiones que también podemos ver como los fillers. Además, la elastografía nos ayuda para evitar biopsias innecesarias, sobre todo en lesiones que tienen todas las características de benignidad. El diagnóstico pues es muy amplio, porque normalmente las lesiones benignas no requieren tratamiento quirúrgico, pero sí, por ejemplo, podemos estarlos revisando constantemente. No sustituye al diagnóstico clínico, obviamente. La elastografía, el Doppler color son herramientas diagnósticas, sin olvidarnos prácticamente que el diagnóstico se va a hacer por medio de biopsia, es nuestro buen estándar. Tecnología que va a avanzar, no voy a decir, pero hay muchísimas casas comerciales. Algo que quiero que se lleven también del día de hoy es cuál es el mejor ultrasonido que existe. Y me van a empezar a decir marcas allá afuera. El mejor ultrasonido que existe, doctores, es el que ustedes manejen, el que sepan manejar. Entonces es importante que sepan que la tecnología seguirá continuando y sobre todo los avances tecnológicos son súper importantes, sin dejar a un lado nuestra querida inteligencia artificial. La inteligencia artificial, fíjense bien, reduce la dependencia del operador, automatiza mediciones de flujos de trabajo, es una guía para la adquisición en tiempo real, es un asistente también para la interpretación y obviamente ya está integrada en los equipos modernos. Y ya para terminar, porque el doctor Meras me está presionando, la inteligencia artificial no sustituye al operador, tranquilos doctores, todavía tenemos más años. Lo unifica, lo potencia, democratiza el acceso al ultrasonido. Muchísimas gracias.